Era una típica tarde de jueves en la escuela secundaria Westfield. El sol estaba alto, proyectando rayos dorados sobre el campo de fútbol, donde los niños reían, corrían y gritaban. Un día cualquiera en los suburbios de Estados Unidos. El aire olía a hierba recién cortada, y el tenue chirrido de zapatillas contra el asfalto resonaba en la cancha de baloncesto. Pero en medio de ese caos despreocupado, un ladrido lo destrozó todo, agudo, repentino, urgente. Rex, el pastor alemán K9 que estaba de visita para el programa Perros Héroe de la escuela, no debía ladrar. Entrenado para la disciplina, Rex solo ladraba cuando algo andaba mal. El ladrido atravesaba el parloteo como una sirena. Las cabezas se giraron. El zumbido de voces preadolescentes se convirtió en un murmullo de confusión. Los profesores intercambiaron miradas de desconcierto. El policía que sujetaba la correa de Rex se puso rígido, agarrándola con más fuerza, escudriñando a la multitud. Y entonces, como en una escena a cámara lenta de una película, la mirada de Rex se fijó en un niño que estaba de pie a la sombra de los robles. Ese chico era Parker Evans, un estudiante de 7º grado conocido por sus bromas y su encanto natural. Su sonrisa se desvaneció en el momento en que Rex dio un paso hacia él, con la cola baja, el cuerpo tenso, las orejas pegadas al frente como un misil apuntando a un objetivo. Las manos de Parker temblaban, apenas perceptible al principio. Entonces, todos lo vieron. Sus dedos aferraban la esquina de una falda azul a cuadros, retorcida como un secreto. Y de pie frente a él, congelada en su lugar, estaba Emily Carter. Emily, la chica tranquila con pecas en la nariz, la que siempre se sentaba sola en el comedor, que abrazaba sus libros como si fueran escudos. No decía una palabra, solo miraba a Parker con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Rex ladró de nuevo, esta vez más fuerte, más agudo, una advertencia. Y fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Westfield siempre se había sentido seguro. Esto era Estados Unidos después de todo. La tierra de los sueños, de las reglas, de la justicia. Pero en ese momento, quedó claro que la seguridad es frágil y que los héroes no siempre llevan capa. A veces usan pieles. La voz de Emily fue apenas un susurro. Por favor, detente. Sus palabras flotaron en el viento, casi perdidas en el ruido. El oficial que sujetaba a Rex tiró de la correa, tratando de detenerlo. Pero el perro no se movía. Su cuerpo era una estatua de concentración, músculos tensos, ojos que quemaban el alma de Parker. No era agresión, era protección. ¿Y Parker? Lo soltó. La falda se le resbaló de los dedos, arrugándose suavemente. Retrocedió un paso con las manos en alto, pero aún no había terminado, porque Rex no había terminado. Dejó escapar un gruñido bajo, un sonido que retumbó como un trueno lejano, no de violencia sino de advertencia, un sonido que decía, «Veo lo que hiciste y no está bien». Los maestros se apresuraron. Uno corrió hacia Emily, comprobando si estaba bien, mientras otro intentaba calmar a Parker, que ahora estaba pálido como una sábana, evitando la mirada de todos. En medio del caos, un pequeño grupo de estudiantes se reunió susurrando, confundidos y con los ojos muy abiertos. Nadie había visto exactamente lo que pasó, pero todos lo sintieron. La línea invisible que se había cruzado y la regla tácita de que no te metas con alguien que no puede defenderse. Y allí, en medio de todo, estaba Rex, con el pecho subiendo y bajando, las orejas aún alerta. El héroe que nadie esperaba, pero exactamente el que Emily necesitaba. Oye, si historias como esta resuenan contigo, donde los animales defienden lo que es correcto y nos recuerdan lo que realmente es el coraje, tómate un momento para suscribirte a Heroes for Animals en YouTube. Te traemos las historias reales más increíbles de animales que salvan vidas, cambian corazones y nos enseñan lo que significa ser humano. No te pierdas el siguiente capítulo de este viaje. Haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad de amantes de los animales y héroes. Cuando llegó el director, la situación pareció calmarse,
al menos en la superficie. Parker murmuró algo que nadie escuchó con claridad, con la vista fija en el suelo. Emily fue conducida por una maestra. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, pero su mano se detuvo para tocar suavemente el pelaje de Rex, un agradecimiento silencioso que no necesitaba palabras. Los susurros comenzaron a extenderse por el patio. ¿Por qué ladraba así Rex? ¿De verdad, Parker? ¿Era solo una broma o algo más? Pero la verdad tardaría en salir a la luz. Rex, sin embargo, ya lo sabía. Y en el silencio que siguió, mientras los niños volvían lentamente a sus juegos y los adultos intentaban restablecer el orden, una cosa flotaba en el aire. A veces hace falta un ladrido para despertarnos. El patio vibraba con una energía nerviosa. Los niños volvían a sus juegos, pero algo había cambiado. Incluso el viento se sentía diferente, trayendo susurros de lo que acababa de suceder. No se trataba solo de Parker, Emily o incluso Rex. Se trataba de una línea que se había cruzado, una línea que todos sabían que existía, pero de la que nadie hablaba realmente. Parker estaba sentado en un banco cerca del despacho del director, con la cabeza entre las manos. Le ardían las mejillas y podía sentir las miradas. Cada risa, cada mirada, cada susurro, todo parecía dirigido directamente a él. Era solo una broma, ¿no? Repitió el momento una y otra vez, agarrando la falda de Emily, tirando de ella, esperando que chillara o tal vez se riera nerviosamente como a veces hacen los niños. Pero Emily no se rió. Se congeló. Sus ojos abiertos, su boca una delgada y tensa línea de miedo. Esa mirada, eso fue lo que golpeó a Parker como un puñetazo en el estómago. Y luego el ladrido. Ese ladrido. Todavía resonaba en sus oídos, hiriendo lo más profundo que cualquier palabra. Dentro de la oficina principal, Emily estaba sentada en silencio, sus pequeñas manos cruzadas sobre su regazo. Una consejera escolar, la señora Jenkins, se arrodilló a su lado. «Cariño, ¿puedes decirme qué pasó ahí fuera?», preguntó suavemente, su voz suave, practicada. Emily se encogió de hombros mirando sus zapatillas deportivas. Estaban desgastadas por el recreo, los cordones desatados como siempre. Su voz era apenas más que un susurro. No sé, él solo tiró. El corazón de la consejera se hundió. No, era la primera vez que oía algo así, pero no lo hacía más fácil. Miró hacia la puerta donde el agente Daniels estaba con Rex, todavía alerta. Daniels se frotó la nuca, frunció el ceño. Conocía a Rex. Confiaba en Rex. Ese perro no ladraba, sin motivo. Afuera una pequeña multitud se quedaba. Estudiantes de secundaria fingiendo tirar a canasta mientras vigilaban la oficina. Algunos lanzando un balón de fútbol sin mucho entusiasmo. La historia se extendía como un reguero de pólvora. «Tío», Parker agarró la falda de Emily y el perro se volvió loco. De ninguna manera. Rex ladró como si alguien estuviera forzando la entrada o algo así. Oí que Emily casi lloró. No pasó mucho tiempo antes de que los teléfonos vibraran. Los mensajes de texto se transmitían rápidamente entre los grupos de amigos. El nombre de Parker estaba en boca de todos. En medio de la charla, Tyler, el mejor amigo de Parker, se apoyó en un árbol, con los brazos cruzados. Tenía la mandíbula apretada. No dijo ni una palabra. Tyler sabía que Parker no era un mal chico, pero también sabía que a Parker le gustaba desafiar los límites, ponerlos a prueba. También conocía a Emily, lo tímida que era, lo poco que hablaba en clase. «Hombre, ¿en qué estaba pensando?», murmuró Tyler en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Rex yacía al lado del agente Daniels, tranquilo ahora, pero sus ojos no se apartaban de la ventana de la oficina. Sus orejas se movían con cada sonido, cada movimiento, como si esperara una señal. Daniels le rascó a Rex detrás de las orejas. «Lo sabías, ¿verdad, chico?», susurró con una mezcla de orgullo y curiosidad en la voz. Rex golpeó la cola una vez, un suave golpe contra el suelo.
No se trataba solo de entrenamiento. Perros como Rex, auténticos K9, leían más que simples acciones. Olían el miedo, oían los latidos del corazón, percibían lo tácito, y Rex había percibido algo en Parker que nadie más había percibido, ni siquiera los profesores. Esa misma tarde, el director Miller llamó a Parker a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de certificados, una foto de Miller estrechando la mano del alcalde y una pizarra gigante cubierta de notas adhesivas. Miller cruzó las manos sobre el escritorio, mirando a Parker con una mezcla de preocupación y decepción. «Parker, ¿entiendes por qué estamos teniendo esta conversación?» Parker asintió, pero se le quebró la voz. Logró decir un pequeño y ronco «Sí». «Dímelo con tus propias palabras». Parker se quedó mirando sus zapatos. «Yo solo estaba bromeando, no pensé que sería para tanto». Miller se recostó en su silla suspirando. «Ese es el problema, Parker. No pensaste, y por eso, alguien salió lastimado». Parker dejó caer los hombros. El peso de las palabras, «alguien salió lastimado», lo golpeó más de lo esperado. «Lo siento», murmuró, pero se sintió débil, como si no fuera suficiente. Mientras tanto, Emily estaba sentada en la oficina del consejero, trazando círculos en una hoja de papel. La señora Jenkins le preguntó amablemente si quería hablar con sus padres o irse a casa temprano. Pero Emily negó con la cabeza. No estaba lista para hablar con sus padres. Todavía no. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde podía ver a Rex sentado afuera, con las orejas alerta, observando como un guardián silencioso. Por primera vez ese día, Emily sonrió, una sonrisa pequeña y fugaz, pero sonrisa al fin y al cabo. Esa noche, mientras el sol se ponía y la escuela se vaciaba, algunos maestros se quedaron, hablando en voz baja sobre lo sucedido. «Es una locura cómo ese perro simplemente lo supo», dijo uno de ellos. El oficial Daniels asintió. «Rex no es solo un perro, es familia. Y ha sido entrenado para detectar señales de angustia. Los niños no siempre hablan, pero perros como Rex escuchan de maneras en que nosotros no podemos». No se trataba solo de lo que hizo Parker, se trataba de lo que Rex vio. La tensión en el cuerpo de Emily, el sutil estremecimiento cuando la mano de Parker se movió, la mirada en sus ojos, el miedo tácito. La madre de Parker lo recogió, con el rostro tenso por la preocupación. Condujeron a casa en silencio, la radio apagada, el aire pesado. Cuando llegaron a la entrada, ella finalmente habló. «Parker, vamos a hablar de esto. No puedes ignorarlo así como así». No discutió. Por primera vez en mucho tiempo, Parker se sintió pequeño. Y tal vez esa fue la lección. En casa, Emily estaba sentada en su cama, abrazando a su conejito de peluche. Su teléfono vibraba con mensajes. Algunos de niños preguntándole si estaba bien, otros solo chismeando. Lo apagó y lo dejó a un lado. Su madre llamó a la puerta con una voz suave. «Cariño, ¿quieres hablar?» Emily dudó. Luego dijo, «No, mamá, estoy bien, creo que estoy bien». Y mientras se acostaba, su mente repasaba el momento una y otra vez. Los ladridos, las miradas, el calor que le subía a las mejillas. Pero más que eso, recordó la mirada en los ojos de Rex, como si le estuviera diciendo, «Te cubro las espaldas, mañana sería otro día, otra oportunidad para seguir adelante». Pero para Parker, para Emily y para Rex, la historia aún no había terminado. Porque algunas lecciones, las difíciles, no terminan en un solo día. Se quedan, crecen, moldean en quién te conviertes. Y a veces se necesita un perro para enseñarle a un niño lo que significa ser decente. La mañana después del incidente, el aire en la escuela secundaria Westfield se sentía pesado, como si una nube de tormenta se hubiera posado sobre el edificio. Incluso los pájaros parecían más tranquilos. Los niños arrastraron los pies a sus aulas con saludos poco entusiastas, y los maestros intercambiaron miradas que decían más que las palabras.
Parker estaba sentado en su escritorio, los ojos fijos en un punto astillado en la madera, con el estómago revuelto. Podía sentir los susurros comenzando incluso antes de que sonara la campana. Murmullos que le hormigueaban en la nuca, palabras como raro y pervertido lanzadas en voz baja. Cada risa parecía ser sobre él, incluso cuando no lo era. Emily no había venido a la escuela ese día. Su ausencia hablaba más fuerte que cualquier acusación. ¿Y Rex? Rex tampoco estaba en 1900, el aula. Pero de alguna manera parecía que su presencia aún persistía, como un silencioso recordatorio de que alguien había estado observando. A la hora del almuerzo, Parker picoteaba su comida, empujando puré de papas por la bandeja. Tyler se deslizó en el asiento frente a él, cruzando los brazos con el ceño fruncido. «Amigo, ¿en qué estabas pensando?» La voz de Tyler era baja, seria, no el tono de broma habitual que compartían. Parker se encogió de hombros evitando el contacto visual. Solo era una broma. No quise decir nada con eso. Tyler se inclinó. Sí, bueno, nadie se ríe, hombre, especialmente Emily. Parker apretó la mandíbula, la culpa burbujeando en su pecho como una lata de refresco a punto de explotar. Lo entiendo, ¿de acuerdo? La arruiné. Su voz se quebró, apenas manteniéndola. Pero realmente lo entendía. Al otro lado de la ciudad, Emily estaba sentada en los escalones de su porche, el sol calentándole la cara. Su madre estaba sentada a su lado tomando café a sorbos, observando a su hija mirar fijamente al jardín, donde un par de ardillas se perseguían mutuamente hasta un árbol. «No tienes que volver mañana si no estás lista», dijo su madre en voz baja. Emily abrazó sus rodillas con más fuerza. «Iré», susurró. «Solo, no quiero que piensen que soy débil». Su madre le puso una mano suave en el hombro. «No eres débil, cariño. Lo que pasó no fue tu culpa. Y defenderte no te hace débil, te hace fuerte». Emily asintió, pero las palabras le pesaron. Lo que más la impactó no fue lo que Parker había hecho. Fue la forma en que nadie más lo había detenido, excepto Rex. Ese ladrido, afilado, feroz, protector, había atravesado el momento como una espada. Le había dicho que no estaba sola, incluso cuando nadie más parecía notarlo. Mientras tanto, el oficial Daniels estaba sentado en su escritorio en la comisaría, revisando informes, pero su mente no estaba en el papeleo. Estaba en Rex. El perro yacía a sus pies, tranquilo pero alerta, como si todavía estuviera de servicio. Daniels bajó la mirada y negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. «Eres algo especial, amigo», murmuró. Rex golpeó su cola una vez en respuesta. Daniels se recostó en su silla, pensando en cómo los perros podían sentir lo que los humanos no podían o no querían. Pensó en todas las veces que habían estado de patrulla, cómo Rex había captado la tensión, el miedo e incluso la culpa, antes que Daniels. Tal vez no se tratara solo de entrenamiento. Tal vez fuera algo más profundo, algo instintivo. Esa tarde, el director Miller convocó una reunión de personal. Los maestros se reunieron en la biblioteca, algunos con cuadernos, otros simplemente cruzando los brazos, esperando. «Miren», comenzó Miller. «Sé que lo que sucedió ayer conmocionó a todos, y sé que algunos de ustedes se preguntan si estamos exagerando. Pero la verdad es que tenemos una responsabilidad, con nuestros estudiantes, entre nosotros, con esta comunidad. Esto no se trata solo de Parker o Emily, se trata de crear un espacio seguro para todos nuestros niños». Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. «Y Rex, él forma parte de ese esfuerzo. Sé que es un perro, pero también es un maestro a su manera. Vio algo que nosotros no. Es una lección para todos nosotros». La sala se quedó en silencio. El peso de sus palabras se instaló. De vuelta en el aula, Parker permaneció sentado durante la clase de matemáticas, sin apenas oír la voz del profesor. Su mente estaba en Emily, en lo pequeña que se veía, tan asustada.
y en Rex, allí de pie como un muro entre ellos. No podía quitarse la imagen, el gruñido, el ladrido, la forma en que toda la escuela pareció detenerse en seco. ¿De verdad era solo una broma? Esa pregunta lo carcomía. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no lo era. Ni para Emily, ni para él mismo tampoco. Después de la escuela, la madre de Parker lo llevó a casa en silencio. Miró por la ventana, viendo el mundo difuminarse, hasta que llegaron a la entrada. «Parker», dijo su madre apagando el motor, «tienes que arreglar esto». Tragó saliva con dificultad. «¿Cómo?» «Lo resolverás, pero no puedes quedarte sentado con la culpa. Así no es como se arreglan las cosas». Sus palabras flotaron en el aire como un desafío. Esa noche, Parker se sentó en su escritorio mirando una hoja de papel en blanco. Después de lo que pareció una eternidad, cogió su bolígrafo y empezó a escribir. Al día siguiente, Emily entró a la escuela con el corazón acelerado. Sentía las miradas, pero mantenía la cabeza alta, los hombros hacia atrás y aferraba los libros como una armadura. Al pasar por la entrada principal se detuvo. Allí, pegada a la pared, había una nota. Para Emily. Lo siento. No lo entendía antes. Ahora sí. Prometo ser mejor. Firmado simplemente. Parker. Junto a la nota, un pequeño boceto a mano de un perro, Rex, cuidando a una niña con una fuerza silenciosa. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran algo más. Miró a su alrededor y allí, al címero célico, otro lado del pasillo, estaba Parker. No dijo ni una palabra, solo un pequeño asentimiento, una disculpa silenciosa. Y allí también estaba Rex, sentado tranquilamente al lado del oficial Daniels, observando, esperando, el héroe silencioso, que lo había visto todo. En la vida, a veces las lecciones más difíciles llegan en los momentos más pequeños. Un ladrido, un gruñido, una nota dejada en la pared. A veces, hace falta un perro para recordarnos lo que significa vernos de verdad. La semana siguiente en la escuela secundaria, Westfield se sintió diferente, como si una ola de cambio hubiera barrido los pasillos. El parloteo y el ruido de siempre seguían llenando el aire. Los niños hablaban de sus youtubers favoritos, los próximos partidos de fútbol y quién invitaría a quién al baile de la escuela, pero había un trasfondo de algo más. Era el tipo de cambio que no era fácil de describir con palabras, pero se podía sentir en las miradas intercambiadas, en la forma en que los niños se daban un poco más de espacio en los pasillos y en los susurros que habían comenzado a desvanecerse en el silencio. Parker fue el que más lo sintió. Estaba sentado en su lugar habitual en la cafetería, pero Tyler no estaba sentado con él. Tampoco los otros niños que solían reírse de sus chistes o lanzarle un balón de fútbol. No estaban siendo malos, solo distantes, como si ya no supieran cómo comportarse a su alrededor. Parker no podía culparlos. Se mordió el estómago con el almuerzo, sin mucha hambre, y se quedó mirando la nota que había escrito la semana anterior. No estaba seguro de si le había servido de algo, pero al menos Emily lo había leído. Al otro lado de la cafetería, vio a Emily sentada con un pequeño grupo de chicas. Todavía parecía un poco nerviosa. Sus ojos se movían rápidamente como si no estuviera segura de su lugar allí. Pero entonces vio algo que lo detuvo. Una de las chicas se inclinó y le susurró algo, y Emily sonrió. Una sonrisa real. Era pequeña, pero era real. Esa tarde, durante la sala de estudio, el director Miller hizo un anuncio por el altavoz. Atención, estudiantes. La próxima semana tendremos una asamblea especial en el gimnasio. El oficial Daniels y su compañero K9 Rex darán una charla sobre el respeto, la responsabilidad y cómo podemos trabajar todos juntos para hacer de Westfield un espacio seguro para todos. Animamos a todos a asistir. Hubo una pequeña pausa, luego un tono más suave, casi pensativo en la voz de Miller. Aprovechemos esta oportunidad para aprender
crecer y recordar que a veces se necesita coraje para hacer las cosas bien. Parker se recostó en su silla, mirando al techo, las palabras hundiéndose como un peso. Esa noche en casa, la madre de Parker lo llamó a la sala. Tenía los brazos cruzados, pero la mirada era amable. Me enteré de la asamblea, dijo. ¿Vas a ir? Parker asintió lentamente. Sí, creo que debería. Ella asintió y se sentó a su lado en el sofá. ¿Sabes?, dijo, no es el error lo que te define, es lo que haces después. Eso es lo que la gente recuerda. Parker miró al suelo asimilando aquello. Su madre tenía una forma de decir las cosas que se le quedaban grabadas, incluso cuando él no quería. Llegó el día de la asamblea y el gimnasio estaba a rebosar. Las gradas estaban llenas y el murmullo de voces resonaba en los altos techos. Algunos chicos susurraban emocionados por volver a ver a Rex, otros ponían los ojos en blanco, pensando que sería otra charla aburrida. Pero cuando el agente Daniels entró en la cancha con Rex trotando a su lado, la sala se quedó en silencio. Daniels sostenía el micrófono, sonriendo cálidamente. «Buenos días, Westfield». Él asintió con la cabeza hacia Rex, quien se sentó, obedientemente a su lado. Sé que han visto a Rex por aquí antes, pero hoy quiero hablar de algo diferente. Quiero hablar de lo que significa ser un protector, no solo como un oficial de policía, o como un perro entrenado para mantener a las personas seguras, sino como persona, como amigo, como compañero de clase. Hizo una pausa dejando que eso se asentara. Daniels compartió historias sobre las veces que Rex había intervenido para calmar las peleas, sobre cómo los perros pueden sentir las emociones, el miedo y el peligro, incluso antes que los humanos. Explicó que el respeto no se trata solo de reglas. Se trata de empatía, de prestar atención a las personas que te rodean y saber cuándo alguien podría necesitar ayuda, incluso si no lo dicen en voz alta. Y luego miró a la multitud y dijo, a veces lo más difícil de hacer es defenderse, no solo por ti mismo, sino por alguien más. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es admitir cuando te equivocas. Parker sintió que esas palabras le golpeaban como un puñetazo en el pecho. Se removió incómodo, sabiendo que Daniels no lo llamaba por su nombre, pero también sabiendo que el mensaje era para él tanto como para cualquier otra persona. Después de la asamblea, los estudiantes bullían con una mezcla de emoción y consideración. Rex es un perro tan bueno, susurró alguien. No sabía que se dieran cuenta cuando la gente está así de asustada. ¿Crees que sería lo suficientemente valiente para defender a alguien más? Esa última pregunta se quedó flotando entre las conversaciones como un desafío silencioso. Parker se quedó atrás, después de que la multitud comenzara a irse. Vio a Daniels arrodillado para rascarle a Rex detrás de las orejas, sonriendo, mientras el perro le lamía la mano. «Hola, agente Daniels». La voz de Parker era vacilante, casi un susurro. Daniels se giró con expresión tranquila y franca. «Hola, Parker. ¿Qué pasa?» Parker tragó saliva con dificultad. «Solo quería darte las gracias por, ya sabes, por Rex, por lo que hizo». Daniels asintió lentamente, dirigiendo a Parker una mirada que decía, «Te veo». Rex acaba de hacer lo que le enseñaron, dijo con dulzura. Pero tú también tienes una opción, Parker. Lo que hagas ahora es cosa tuya. Parker asintió. El peso de esas palabras se le acumuló en el pecho como una piedra. Más tarde ese día Parker vio a Emily en su casillero, respiró hondo, se acercó y se quedó allí parado, incómodo un segundo. «Hola, Emily». Ella se giró, con la mirada cautelosa pero curiosa. «Solo quería pedirte perdón, otra vez. Sé que ya lo hice, pero aún así lo siento». «No», estaba pensando, «no estuvo bien». Los hombros de Emily se tensaron por un momento. Luego dejó escapar un suspiro. Asintió sin sonreír, pero tampoco frunciendo el ceño. «De acuerdo», dijo en voz baja. No era un perdón total,
Todavía no, pero era un comienzo. Esa noche, Parker se sentó en la cama, mirando al techo. Pensó en cómo las pequeñas acciones tienen un efecto dominó, cómo una broma puede convertirse en algo más grande, cómo un ladrido puede cambiarlo todo. Y pensó en Rex, el perro que veía lo que nadie más veía, el que se interponía entre el bien y el mal cuando nadie más lo hacía. Parker no sabía exactamente cómo arreglarlo todo, pero de una cosa estaba seguro, quería intentarlo. La semana transcurría, y aunque los rumores habían empezado a apagarse, el peso de lo sucedido persistía como una sombra tenaz. No era solo la sombra de Parker, era la de toda la escuela. Hubo momentos en que todo volvió a parecer normal, el timbre sonando entre clases, los niños corriendo para terminar la tarea en el último minuto, las bromas volando por las mesas del almuerzo. Pero entonces alguien miraba a Emily demasiado tiempo, o Parker captaba el final de una conversación que se interrumpía al pasar y volvía a sentir el peso. Lo que pasa con los errores de verdad, es que no desaparecen sin más. Perduran. Y Parker empezaba a sentir que, hiciera lo que hiciera, nunca se libraría de este. Una tarde, después de la salida de la escuela, Parker se quedó en el patio pateando una piedra por el concreto. No estaba listo para irse a casa. No. Quería enfrentar la silenciosa decepción de su madre, ni el rígido silencio de su padre. Fue entonces cuando escuchó el sonido de patas en el pavimento. Las patas de Rex. Levantó la vista para ver al oficial Daniels caminando por el patio. Rex trotando a su lado, moviendo la cola perezosamente. Daniels vio a Parker y asintió levemente. «Hola, chico». Parker metió las manos en el bolsillo de su sudadera con capucha. «Hola». Daniels se detuvo, mirándolo por un largo momento. Luego inclinó la cabeza hacia un banco cercano. «¿Te importa si me siento?» Parker se encogió de hombros. «Claro». Se sentaron en silencio por un rato. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el suelo. Rex se echó entre ellos apoyando la barbilla en sus patas, con los ojos medio cerrados pero aún alerta de esa manera que solo los perros pueden estar. Finalmente, Daniels habló. «¿Sabes? Cuando empecé a trabajar con Rex, creía que todo se trataba de órdenes. Siéntate, quédate quieto, busca. Pero aprendí enseguida que es más que eso». Parker miró de reojo, curioso a pesar suyo. Daniels continuó. «Se trata de confianza, de interpretar las señales, el lenguaje corporal, el tono de voz, lo que la gente intenta ocultar. Rex ve lo que a la mayoría nos pasa por alto porque no le distrae el ruido». Se recostó, mirando al cielo. Ese día en el patio, Rex no solo reaccionaba a lo que hacías, reaccionaba a lo que Emily sentía. A Parker se le hizo un nudo en la garganta. Quería decir algo, pero las palabras le pesaban demasiado. Daniels pareció percibirlo y añadió en voz baja. «Sé que no pretendías que las cosas se pusieran tan mal, pero a veces, tener buenas intenciones no basta». Parker tragó saliva con dificultad, parpadeando para contener el escozor en los ojos. «Quiero arreglarlo», dijo finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Daniels asintió lentamente. «Es un buen punto de partida». Más tarde esa noche, Parker estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando una hoja en blanco. Su madre estaba cocinando la cena. El olor a ajo y mantequilla llenaba la habitación. «¿Mamá?», preguntó en voz baja. Ella se giró, secándose las manos con un paño de cocina. «Sí, cariño. ¿Puedes ayudarme con algo?». Su rostro se suavizó. «Por supuesto, ¿qué es?». Parker respiró hondo. «Quiero escribir una carta. A Emily». Su madre asintió, acercando una silla a su lado. Se sentaron juntos. Parker escribiendo, su madre ayudándolo a encontrar las palabras adecuadas cuando se atascaba. No era perfecto, ni lo solucionaba todo, pero era sincero. Y a veces, eso era lo que más importaba. Al día siguiente, Parker entró en la escuela con la carta cuidadosamente doblada en el bolsillo.
con el corazón latiéndole con fuerza. Vio a Emily junto a su casillero, con el pelo recogido en una coleta y un libro apretado contra el pecho. Dudó un segundo y luego dio un paso adelante. «Hola, Emily», dijo en voz baja. Ella se giró con la mirada recelosa. «Escribí esto para ti». Le extendió la carta. Le temblaban un poco las manos. Emily la miró un momento antes de tomarla, con cuidado, como si fuera a romperse si no era cuidadosa. «Gracias», susurró con una voz apenas audible. Parker asintió, sin atreverse a decir más. Más tarde ese día, durante la clase de gimnasia, el profesor de educación física, el entrenador Martínez, sorprendió a todos al anunciar un día de desafío de trabajo en equipo. «Hagan parejas», gritó, haciendo sonar su silbato. A Parker se le encogió el estómago al darse cuenta de que la mayoría de los niños ya tenían compañeros. Miró a su alrededor sintiendo esa familiar punzada de aislamiento. Pero entonces, para su sorpresa, Emily dio un paso adelante, sosteniendo la carta. «Haré pareja con Parker», dijo, con voz firme pero tranquila. Algunas cabezas se giraron, y comenzaron los susurros, pero el entrenador Martínez simplemente asintió. «Muy bien, veamos qué pueden hacer ustedes dos», dijo. El desafío era simple, una carrera de obstáculos que requería confianza. Observarse mutuamente, sujetar la cuerda con firmeza, comunicarse con claridad. Al principio fue incómodo. Parker estaba nervioso y Emily callada, pero a medida que avanzaban en la carrera, algo cambió. Parker se encontró observando el rostro de Emily, captando sus señales. No era solo tímida, era cuidadosa, observadora, y Emily empezó a notar el esfuerzo de Parker. Cómo intentaba, de verdad intentaba escuchar, ayudar, compensar lo que había hecho. Al final del recorrido, cuando cruzaron la línea de meta, ambos estaban sin aliento y sonriendo. No una gran sonrisa, no del tipo que lo borra todo, pero una sonrisa que decía, «Vale, aún no hemos llegado, pero lo estamos intentando». Al salir del gimnasio, Parker miró a Emily. «Gracias ya sabes, por acompañarme». Emily se encogió de hombros con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «De nada». Y detrás de ellos, de pie en silencio junto a las puertas, estaba Rex. Observando. Siempre observando. Esa noche, Parker yacía en la cama, mirando al techo, pensando en el día, en lo difícil que fue arreglar las cosas, en cuánto trabajo aún requería, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Y tenía una cosa clara. A veces, ser protector no se trata de ser el más grande o el más fuerte. Se trata de dar un paso al frente, cuando importa, incluso si te has equivocado antes. Habían pasado algunas semanas desde el día en que Parker le entregó a Emily esa carta. Las estaciones empezaban a cambiar. El aire más fresco por las mañanas, las hojas adquiriendo los primeros matices dorados y rojos. El otoño estaba en el aire, y con él llegó una silenciosa sensación de cambio en la escuela secundaria Westfield. Las cosas no volvieron a ser como antes por arte de magia. Parker ya no era el payaso de la clase, y Emily seguía siendo reservada, aunque ya no encorvaba tanto los hombros al caminar por los pasillos, pero algo había cambiado, entre ellos, y tal vez incluso en toda la escuela. El programa Perros Héroes había dejado una huella más profunda que la mayoría de los eventos escolares. Los niños todavía hablaban de Rex, de cómo había ladrado, ese día en el patio, cómo había visto lo que nadie más había visto. Había nuevas conversaciones sucediendo ahora, sobre respeto, sobre cuidarse unos a otros, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Una tarde, Parker estaba ayudando en la biblioteca como parte de un proyecto de servicio escolar, algo en lo que se había ofrecido como voluntario, con la esperanza de enmendar las cosas de pequeñas maneras. Estaba ordenando libros en los estantes, cuando vio a Emily al otro lado de la habitación, hojeando un libro sobre animales.
Armándose de valor, se acercó. «Hola», dijo en voz baja. Emily levantó la vista, un poco sorprendida, pero no se inmutó. «Hola». Parker miró la portada. «¿Te gustan los perros, eh?» Ella asintió. «Sí, sobre todo los inteligentes, como Rex». Parker sonrió un poco, frotándose la nuca. «Sí, es bastante asombroso». Hubo una pausa, y por primera vez, no sé, sintió incómodo. Se sintió como, tal vez un nuevo comienzo. «Hola, Emily», dijo Parker moviéndose sobre sus pies. «Sé que ya lo dije, pero solo quiero que sepas, lo siento mucho, por todo». Emily cerró el libro, abrazándolo contra su pecho. Esbozó una pequeña, casi tímida sonrisa. «Lo sé», dijo en voz baja. «Y creo que lo estás intentando. Eso importa». Parker dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Unos días después, la escuela celebró otra asamblea, esta vez sobre la amabilidad y la responsabilidad. El director Miller habló sobre aprender de los errores y hacer las cosas bien. Y en la esquina del gimnasio, Rex estaba sentado junto al oficial Daniels, tranquilo y atento. Cuando la asamblea terminó, los estudiantes salieron lentamente, pero un grupo de niños se quedó alrededor de Rex, haciéndole preguntas, acercándose para acariciarlo, con las caras llenas de curiosidad y admiración. Parker retrocedió un momento, observando. Luego, tomando aire, dio un paso adelante y se unió a ellos. Mientras extendía la mano para acariciar la cabeza de Rex, Daniels asintió, uno de esos asentimientos que dicen, «Lo estás haciendo bien, chico». Rex se inclinó hacia el tacto de Parker, y en ese momento Parker sintió que algo cambiaba. No todo estaba arreglado, pero estaba aprendiendo, y eso importaba. Más tarde ese día, Emily y Parker estaban sentados afuera durante el almuerzo. Una ligera brisa agitaba las hojas a su alrededor. «¿Crees que Rex sabe cuánto me ayudó?», preguntó Emily de repente, con voz pensativa. Parker la miró, sorprendido por la pregunta. «No lo sé», admitió. «Pero tal vez sí. Los perros son así de inteligentes». Emily sonrió con dulzura. «Sí, yo también lo creo». Se quedaron allí un rato, sin decir mucho, solo sintiendo el sol en sus rostros y el mundo que se movía a su alrededor. Y en el silencio, Parker pensó en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Cómo un ladrido, un error y un momento de valentía habían desencadenado una cadena de acontecimientos que ninguno de ellos podría haber predicho. Cuando sonó el timbre del colegio, los niños volvieron corriendo a entrar, pero Parker se quedó un segundo mirando el cielo. Pensó en las lecciones que había aprendido, que una disculpa solo importa si va acompañada de acción. Ser valiente no se trata de ser ruidoso ni duro, sino de plantar cara cuando hace falta, incluso cuando tienes miedo. Y que, a veces, los gestos más pequeños como el ladrido de un perro o una palabra de apoyo pueden marcar la diferencia. Gracias por acompañarnos en esta historia. Esperamos que te haya recordado que todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es lo que haces después. Aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer lo correcto incluso cuando era difícil? O quizás, ¿has sido tú esa persona? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Nos encantaría leer tus historias.